Quiero en esta hora saludar a la Iglesia Comunidad Internacional Villa de Granada y también a sus pastores Manuel y Sandra Vente. No les distingo, pero sé que ustedes reflejan el carácter de Cristo, porque sé que sus pastores, de una u otra manera, ellos también reflejan ese carácter de amor, ese carácter de misericordia, ese carácter de bondad de Cristo. Porque algo que he comprendido en mi caminar como pastor es que la iglesia refleja también el carácter de Cristo, pero también la iglesia refleja el carácter de sus pastores. Es un motivo de gozo celebrar junto con ustedes este segundo aniversario. Su servidor se llama Oscar Ramos y de parte de mi familia nos sentimos muy gozosos de poder celebrar junto con ustedes este acontecimiento tan hermoso para esta hermosa iglesia. Quiero que por favor usted en esta hora me acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Por eso vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 9. Así que voy a leer la palabra del Señor y lo hago en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o la Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero que donde estás, juntamente conmigo, oremos al Señor para que su palabra en esta hora sea de bendición y sea revelada a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este tiempo tan lindo que nos das para celebrar juntos este segundo aniversario. Pero en medio de esta celebración hacemos un alto en nuestro camino porque queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que a través hoy de tu palabra, tú, Señor, nos enseñes, tú, Señor, nos exhortes, tú nos instruyas, oh Rey, en lo que realmente, Señor, somos nosotros como iglesia. Te pido que seas tú trayendo bendición sobre el pastor Manuel, sobre su esposa Sandra, sobre toda su familia y sobre esta hermosa iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Viene titulado en esta hora a este sermón, Nuestra razón de ser. Escúcheme bien, nuestra razón de ser. Y antes que todo, quiero que nosotros tengamos en cuenta una de las tantas realidades que hoy enfrenta la iglesia. Hoy, en medio de la iglesia, existe un número muy grande de creyentes, muy confundidos. Y no hablo tanto de la confusión que está trayendo sobre la iglesia las falsas doctrinas, las sectas, que sí de una u otra manera están apartando a muchos y confundiendo a otros. Hablo de una confusión más fuerte. Y es que hoy en día la iglesia como tal no entendemos el propósito para el cual fuimos puestos aquí en la tierra. La iglesia hoy tal vez piensa o pensamos
que iglesia reunirnos en un auditorio grande y cantar alabanzas. Déjeme decirle que cuando hablo de propósito, hablo de la determinación, escúcheme bien, que tiene una persona por hacer o dejar una acción. Vuelvo a recalcar lo que es propósito. Propósito es la determinación que tiene una persona por hacer o dejar de hacer una acción. Cuando le preguntamos a un creyente en esta época, ¿para qué existe la iglesia? Sin duda, vamos a encontrar una serie de respuestas. Algunos van a decir, bueno, la iglesia existe para suplir las necesidades espirituales de la feligresía. Otros tal vez dirán, la iglesia existe para que me enseñen la palabra de Dios. Posiblemente otros dirán, bueno, la iglesia existe para sanar y consolar los dolores y las penas de sus feligreses. Otros dirán que la iglesia existe para reunirnos a alabar a Dios. Otros dirán que la iglesia existe solamente para lucrarse, para pedir dinero. Y déjeme decirle que todas estas respuestas representan el concepto erróneo que muchos podamos tener acerca de lo que es la iglesia o de la existencia de la iglesia. Recuerde usted en esta hora que el título de nuestra enseñanza es Nuestra razón de ser. Las respuestas que he hablado acerca de lo que es la iglesia representan la razón de ser del por qué nos congregamos. La iglesia se congrega para ser enseñada en la palabra de Dios. La iglesia se congrega también para que a través de la palabra seamos consolados y sean suplidas nuestras necesidades espirituales. La iglesia también se congrega para exaltar el nombre del Señor. Pero la pregunta en esta hora es, ¿para qué existe la iglesia? Y el pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 9, nos habla de dos hechos importantes que sucedieron en este momento. El primero de ellos nos habla de que los discípulos están siendo testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo segundo es que ellos también están siendo testigos oculares de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Escúcheme bien. Ellos están siendo testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también testigos oculares de su ascensión. Pero en ese momento de tanta incertidumbre, en ese momento de esto tan sobrenatural, en ellos surge una pregunta. Si usted mira bien, ellos estando allí hacen una pregunta al Señor y le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos están mirando un momento muy especial, que yo creo que tal vez tú y yo quisiéramos estar en ese momento. Pero su pregunta deja de ver realmente lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en lo terrenal. Ellos, déjeme decirle, no tienen su mirada puesta en lo celestial, sino en lo terrenal. ¿Y por qué razón? Porque ellos están preguntando acerca de una restauración en lo terrenal. El Señor, cuando escucha de ellos esta pregunta, le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Con esta respuesta lo que el Señor está haciendo es apartando de ellos sus ojos de lo terrenal y poniéndolo en lo espiritual. Porque lo que hace el Señor es reenfocar la visión de los discípulos. ¿Sabe que con su respuesta el Señor les está guiando a lo que realmente tiene que ver la iglesia? A lo que genuinamente tiene que ver con la vida de los discípulos. ¿Y qué es realmente lo que genuinamente
le debe importar a un discípulo. Lo que genuinamente le debe importar a un discípulo, a un creyente, es lo celestial y no lo terrenal. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice la Biblia: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, escuche bien, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Este grupo de creyentes del cual nos habla el libro de Hechos, estaban allí mirando, vuelvo y repito, la ascensión y la resurrección del Señor. Pero debido a su necesidad material, escúcheme bien, a su necesidad física, ellos no estaban concentrados realmente en lo eterno, en lo espiritual. ¿Sabe que la historia bíblica nos muestra que en muchas ocasiones la nación de Israel fue conquistada y oprimida por muchas naciones? Si vemos dentro de la historia, los asirios subyugaron al pueblo de Israel, los de Babilonia también lo hicieron, los persas, y en el momento en el cual el Señor vivió, la nación de Israel estaba siendo subyugada, oprimida por un imperio, el imperio romano, que los subyugó por 7 años. Así que en este tiempo ellos estaban siendo subyugados por ese imperio. Quiero que recordemos que tanto Pedro y Judas eran parte de un grupo revolucionario en aquel entonces que se llamaban los celotes. Y ellos de una u otra manera habían puesto su esperanza que él sería la persona que lo libraría de ese yugo del imperio romano. Y aunque el imperio romano en aquel entonces los estaba subyugando, ellos como ciudadanos de este imperio, ellos estaban dependiendo de ellos y estaban bajo la soberanía de ese imperio. Escúcheme bien, esta es la razón por las cuales los discípulos no pudieron apreciar realmente lo que estaban presenciando en ese momento, porque el sufrimiento, el dolor, la angustia que llevaban por la subyugación de ese imperio no los estaba dejando vivir en la plenitud, a la libertad a la cual el Señor les estaba llamando. La opresión y el yugo continuaban sobre ellos. Y sabe que hoy en día, mis amados, como iglesia también estamos siendo oprimidos por un gobierno. Si vemos las medidas que se han establecido en estos tiempos a causa de la pandemia, la iglesia no se puede congregar, la iglesia no se puede reunir. Son medidas, pero también podemos ver que es un yugo de opresión sobre la iglesia. Y no nos está dejando disfrutar con libertad de lo que tenemos en cuenta como hermandad. No estamos realmente disfrutando como iglesia de todos esos beneficios que pudiésemos tener si realmente nos congregásemos como deberíamos hacerlo. Son muchas también las personas o los creyentes que hoy en día sufren porque les ha costado abandonar, escúcheme bien, su pasado. Muchos creyentes hoy en día no pueden o no podemos disfrutar de la vida en Cristo porque aún seguimos estancados en nuestro pasado. Vivimos en una serie de situaciones que no nos hacen poner nuestra mirada en Cristo y tampoco nos dejan cumplir la misión con la cual hemos sido nosotros llamados a llevar a cabo. Amados, todo aquel que vive atrapado en el pasado nunca va a poder recibir la libertad y la soberanía que Dios les ha entregado. Todo el que vive en el pasado va a llevar una vida de tristeza, una vida de dolor. Pero Cristo murió, mis amados,
en la cruz de Calvario para romper toda atadura, para quebrar todo yugo y, ¿por qué no?, para que vivamos en la plenitud y en la libertad que Él quiere que nosotros vivamos como iglesia. Pero vuelvo y repito, ¿para qué existe la iglesia? Y en este segundo aniversario, iglesia, necesitamos tener muy en cuenta el propósito, para qué realmente existimos. Gracias al Señor y al trabajo de sus pastores, hemos recibido consolación, hemos recibido palabra de aliento. Y creo que ese pasado que teníamos antes de venir a Cristo, mi amado, ha sido, como he dicho, cosas del pasado. Pero la única razón por la cual existe la iglesia no es para suplir nuestras necesidades espirituales. La única razón por la cual existe la iglesia no es para que podamos aprender más de la palabra del Señor. La única razón por la cual existe la iglesia no es para aliviar nuestros dolores y penas del pasado. La única razón por la cual existe la iglesia no es para que podamos reunirnos a alabar a nuestro Dios. Estas son muy buenas razones por las cuales debemos congregarnos, pero ninguna de ellas tiene que ver con la razón, con el propósito para el cual existe la iglesia. Amados, existimos como iglesia para ofrecer a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Escúcheme bien, la razón de ser de nosotros como iglesia, el propósito por el cual el Señor nos compró con su sangre preciosa es que nosotros demos a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Escúcheme bien, la Biblia nos dice que su infinita misericordia Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento o procedamos al arrepentimiento. Escúcheme bien, ustedes y yo somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos los pies del Señor. ¿Para qué? Para que la gente conozca que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados. Y ustedes y yo debemos cumplir con esa misión. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que tengas en cuenta esto, la razón principal de la iglesia, el por qué existe la iglesia, es para ofrecerle al mundo el amor, la compasión y la esperanza que solo podemos encontrar en el Señor. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en tu boca, que Dios ha puesto en mi boca. Esta esperanza, mi amado hermano, es la que hoy nos hace celebrar juntos como iglesia este segundo aniversario. Pero déjeme decirle, y parece muy duro, no podemos quedarnos de celebración en celebración. Existimos para ofrecerle a la humanidad un mensaje de reconciliación. Esa es la razón por la cual existe la iglesia. Pero sabe, este también es el propósito de la iglesia. Quiero que recuerdes que propósito es hablar de la determinación que tiene una persona por hacer o dejar de hacer una acción. Así que el propósito de la iglesia es ese. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? Ese poder no es tanto para celebrar. Ese poder es para ir y anunciar el mensaje de salvación. Tenemos una responsabilidad y Dios nos ha dado el poder para que compartamos nuestra fe con otros. Iglesia, van a venir más aniversarios, pero no podemos perder el propósito
para el cual fuimos llamados. No podemos perder el propósito para el cual fuimos rescatados. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Desdichadamente hoy en día vemos una iglesia que asume esta responsabilidad. Desdichadamente encontramos hoy una iglesia que ha perdido su propósito. Pero sabe, mis amados, el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha ungido también para sanar, para llevar las buenas nuevas a los pobres, para sanar los corazones de los que están abatidos, de los que están angustiados, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los que están oprimidos. En muchas ocasiones, las personas o muchos creyentes no alcanzamos a entender realmente el para qué fuimos llamados. El texto nos dice que el Señor nos ha dado poder, nos ha escogido a nosotros. Mis amados, necesitamos decirle a Dios que nos use. Y no podemos centrarnos en el pasado, tal vez como los discípulos que vivían en su pasado, en la opresión y en el yugo de Roma en ese entonces. Si lo hacemos, nos vamos a detener en el propósito. Si hacemos caso tal vez a lo que el mundo quiere hacer, de que la iglesia no avance, perdemos nuestro propósito. La Biblia habla de que una luz no se puede esconder, la luz tiene que reflejar. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Existen numerosas razones por las que debemos congregarnos, pero solo existe una razón para la cual existe la iglesia. Y esa razón, mis amados, es ser testigos de Cristo. Se puede imaginar, usted y yo, ¿dónde estaríamos hoy si la iglesia no existiera? Ahora, no hablo de un lugar. Hablo, mis amados hermanos, de que un día un testigo del Señor, escuche bien, un testigo del Señor, alguien vino a ti, alguien vino a mí y me habló de Cristo. Y el Espíritu Santo ese día habló a mi corazón. Y ese día yo vine a ser parte de la familia del Señor. Mi amado hermano, si la iglesia no existiera, tal vez muchos estaríamos perdidos. Porque la iglesia existe, escúcheme bien, para proclamar el mensaje de salvación. Amados, si nosotros no hubiésemos escuchado ese mensaje de parte de un testigo del Señor, tal vez estaríamos perdidos en este tiempo. Estaríamos separados de la presencia del Señor y sin esperanza de la vida eterna. Si las personas de los que nos habla el libro de los Hechos no hubieran asumido su responsabilidad como iglesia, el mensaje del Evangelio no se hubiese difundido sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la función de un testigo? Amado, cuando se habla de un testigo, se habla de alguien, escúcheme bien, que testifica de lo que ha visto y de lo que ha escuchado. ¿Sabes? Necesitamos testificar. Esa es la razón de ser, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Necesitamos anunciarle a otros, mis amados, como la mujer samaritana que fue y contó a otros lo que el Señor había hablado a ellos. Necesitamos anunciar, mis amados, que hay un Cristo que resucitó, que hay un Cristo que está preparando morada en el cielo para todos nosotros. Esa es la función de ser de nosotros como iglesia. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde necesitamos testificar? ¿Y en qué tiempo? En todo tiempo. Necesitamos testificar hasta lo último de la tierra. Amados hermanos,
No importa lo que hoy en día está viviendo la iglesia. Los templos están cerrados. Lo que llamamos iglesia, muchos está cerrado. Pero la iglesia está avanzando. La iglesia está anunciando. La iglesia está testificando de lo que Cristo ha hecho y seguirá haciendo. Tenemos que ser testigos de Cristo en todo momento. Dios nos ha confiado una palabra. Dios nos ha confiado una responsabilidad. Y tenemos, mis amados hermanos, que llevarla a cabo. Porque Él nos ha dado la habilidad para testificar. Pero también nos da el poder para testificar. En otras palabras, Dios nos ha dado a nosotros y nos ha entregado lo que necesitamos para cumplir el propósito. Escuche bien, Dios nos ha dado, nos ha entregado lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito, nuestra razón de ser. Él nos ha dado habilidad. Yo sé que allí tú tienes talentos, tú tienes dones, pero también Dios te ha dado el poder para testificar. Pero algo que Él quiere que nosotros hagamos es esforzarnos. Él no nos va a obligar a que lo hagamos. Él no nos va tal vez a presionar que lo hagamos. El Señor dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Y nosotros lo que debemos hacer es testificar de lo que Cristo vino a hacer con nosotros y con todos los que están alrededor de nosotros. Comunidad Internacional Villa de Granada. No olvidemos nuestra razón de ser. No olvidemos el propósito principal para el cual existimos. La iglesia está para testificar del amor, de la misericordia y la grandeza de Dios. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un local. La iglesia somos todos aquellos que estamos unidos en la fe y todos tenemos una misión y todos tenemos una razón de ser y todos tenemos un propósito. La iglesia somos todos los que seguimos a Cristo en nuestro caminar. Es la iglesia la que cada día debe esforzarse en cumplir la voluntad de Dios. Por eso recordemos hoy como iglesia que Dios nos ha encargado algo de suma importancia. Dios nos ha entregado la responsabilidad de ser testigos de su resurrección, ser testigos de su pronta venida en todo tiempo y en todo lugar. En nuestro aniversario recordemos muy bien nuestra razón de ser. La verdadera iglesia se caracteriza porque guarda los principios del reino. Y un principio del reino es este: ir por todo el mundo, anunciarle a todo el mundo que hay un Dios que es real, que hay un Dios que envió a su Hijo para que muriese en la cruz por todos nosotros. Amados, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es tiempo hoy en esta celebración de levantarnos y pasarle nuestra antorcha, la antorcha al Evangelio, a aquellos que vienen, a esas futuras generaciones, porque necesitamos, como lo dijo Juan el Bautista, necesitamos preparar el camino del Señor. Amada iglesia, recordemos que muchos se han encargado de llevar el Evangelio. Ahora nos compete a nosotros. Que Dios nos ayude para ser recordados, no como los que intentaron hacer iglesia, sino más bien como los que guardamos los principios del reino hasta el final. Y podamos proclamar, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, quiero invitarles a que juntos oremos hoy al Señor
y que juntos tengamos en cuenta esto. Tenemos una razón de ser como iglesia. No existimos para reunirnos nomás. Existimos para llevar un mensaje, y es el mensaje de salvación. Quiero que donde tú estás, juntos oremos por nuestros pastores, por el pastor Manuel, por la pastora Sandra, por su familia. Pidámosle a Dios que los siga bendiciendo y que los siga rodeando de personas que tengamos una visión de reino, la visión de anunciar las buenas nuevas de salvación, la visión de una iglesia que entiende para qué realmente fue puesta aquí en la tierra. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy darte gracias por este tiempo de celebración. Porque en este tiempo de celebración tú nos recuerdas el para qué existimos como iglesia. La razón de ser que tenemos como iglesia. Señor, hoy encontramos, oh Rey, una confusión tan grande de lo que es la iglesia. Algunos pensamos que la iglesia es simplemente un lugar de reunión donde nos congregamos para adorar, donde nos congregamos para tener hermandad, donde nos congregamos para ser ministrados a través de los pastores y recibir a través de ellos sanidad, a través de ellos, Señor, recibir, ¿por qué no consuelo, esperanza, un consejo? Padre, nos entender que la razón de ser de nosotros como iglesia es ser testigos, es anunciar a todos las buenas nuevas de salvación. Por eso hoy te pedimos, Rey de la Gloria, llénanos con poder, danos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir avanzando. Que en este aniversario podamos, Señor, levantarnos y seguir avanzando como iglesia, Señor, en la proclamación, en anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, Señor, que rodean este lugar donde estamos en este momento, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por el pastor Manuel, por la pastora Sandra, por sus hijos. Gracias por las personas, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor. Yo te pido, Rey de la Gloria, que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y derrames sobre cada uno de ellos, Señor, bendiciones hasta que sobre y abunden. Pero, Señor, ante todo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, cada día esté, Señor, en la vida de esta iglesia, Señor. Porque, Señor, es tu Espíritu Santo el que armoniza la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no somos nada, Señor. Sin el Espíritu Santo perdemos el propósito para el cual existimos como iglesia. Por eso hoy, Espíritu Santo, te rogamos, Señor, llénanos de ti. Llénanos, ministranos, Señor amado. Señor, ayúdanos a ser testigos, Señor del cielo. Señor, inquiétanos a ir a los perdidos. Espíritu Santo, quebranta, Señor, esa insensibilidad, Señor, que hay en algunos de nosotros, Señor amado, porque hemos dejado de ser misericordiosos, Señor, con aquellos que tienen, Señor, necesidad. Espíritu Santo, coloca, mi Rey, tu buen consejo, Señor, en nuestra boca, para que podamos ser canales de bendición en consolar, en alentar, Señor, a los que están desanimados. ¿Y por qué no, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora? Danos, Señor, esos dones espirituales, Señor. Danos el don de sanidades, Señor, en estos tiempos, Señor, para orar por los enfermos, Señor, y que ellos sean sanos en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, Señor, redargúyenos cada día, Señor, y ayúdanos a entender una vez más, Señor, la razón, Señor, para la cual nos pusiste en este sector, Dios mío.
Y oramos, Señor, para que prontamente, Señor, se levanten muchas hijas, Señor, de esta preciosa comunidad, Señor, de esta preciosa iglesia, Señor amado. Dios, que esta iglesia sea recordada, mi Rey, no como la iglesia que intentó ser iglesia, sino como la iglesia que avanza, la iglesia que guarda los principios del reino, el principio de ser realmente, Señor, una iglesia que impacta, una iglesia de compasión, una iglesia de misericordia, una iglesia de amor por los perdidos. Oramos dándote gracias, mi buen Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Pastor Manuel, Pastora Sandra, les apreciamos mucho. Reciban de parte de nosotros, Iglesia del Nazareno, lluvia de bendición, un fuerte abrazo y de parte de Dios muchas y muchas bendiciones. Y gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias.